tantos años, tantas preguntas y tan pocas respuestas. Para que nos aporte más datos de este caso, vamos a hablar con Elisenda Villena. Ella es criminóloga y detective privado que fue contratada por la familia para investigar la desaparición. Buenas tardes, Elisenda. Hola, buenas tardes. Yo no sé a día de hoy si se puede saber cuál es el paradero de Madeleine. Bueno, cuál es el paradero de Madeleine es difícil, pero ya estamos viendo, por lo menos, que la primera teoría de Gonzalo Amaral, de que fueron los padres y la asesinaron y la escondieron, además en una playa muy pequeña, una playa que se trabajó entera en búsqueda del cadáver y no se encontró, esa pista seguro que parece errónea, ¿no? Nosotros siempre pensamos que los padres realmente no tenían nada que ver con respecto al secuestro. Otra cosa es que cada cual piense que hubo cierta negligencia en el cuidado de la niña, pero no en la desaparición. ¿Pero por qué se acusó a los padres? Que a mí me resultó en su día muy macabro y me sigue resultando. ¿Cuáles fueron las pruebas, las pistas, los indicios? Bueno, de hecho, es que el señor Gonzalo Amaral ya había hecho una investigación anterior de un caso llamado Joana Cipriano, en el que también acusó a la madre, y fue el primer caso en el que se condenó a una madre por el asesinato de su hija sin que se encontrara cadáver, sin que se encontrara arma ni ningún tipo de pista, simplemente porque la madre, después de haberse caído accidentalmente por una escalera durante un interrogatorio de 48 horas, confesó que había sido la autora. Entonces el señor Gonzalo Amaral tenía cierta tendencia a ir por la vía rápida, porque los temas de pederastia y desaparición de niños en el Algarve se tenían que solucionar rápidamente porque producían cierto inconveniente para la industria turística británica, que es la que opera mayoritariamente en el Algarve. Pues la vía rápida para estos casos y para otros, desde luego, no es la solución. Va a preguntar nuestra abogada, Ana Isabel, adelante. Gracias. ¿Usted cree que el juicio en paralelo que se pudo realizar sobre los padres, esa gestión que han hecho de los medios y ese marketing y esa publicidad que se han dado ha podido influir en la investigación? Bueno, evidentemente no estamos hablando de un caso normal. En los distintos casos que he podido trabajar con respecto a desaparición de personas, este es bastante atípico. Tenemos que pensar la explosión mediática que hubo cuando saltó la noticia, que saltó además en muy pocos minutos, estaba ya rodando por el mundo, la originalidad del Fondo Madeleine, con la participación muy activa de personajes como Clarence Mitchell, portavoz del gobierno británico, como Brian Kennedy, funcionario, como pues el dueño de Virgin, un montón de personas que se implicaron cuando en Inglaterra han desaparecido muchos y no ha habido esa implicación. Igualmente, tanto en el gobierno de Gordon Brown, que justo fue primer ministro británico a las pocas semanas de desaparecer la niña, como en el gobierno de David Cameron, se destinó una partida presupuestaria para la investigación y la reapertura del caso de Madeleine. Hay otro caso, por ejemplo, que fue muy sonado, de Ben Needham, que es un niño inglés que desapareció, cuya familia se quejó abiertamente porque no habían tenido ni la mitad de apoyo. Por lo tanto, detrás de la desaparición de Madeleine hay que pensar que hay algo más que la desaparición de una niña. Vamos, que hay intereses políticos por lo que estás diciendo, ¿no? Porque hablas de personas con cargos importantes. Hombre, es que es público y notorio. O sea, el portavoz del Fondo Madeleine había sido responsable de prensa del gobierno británico. Un señor que renuncia a otros tipos de trabajos para hacerse portavoz de un caso de una desaparición de un niño, por triste que sea y por grave que sea, ya te dice algo. Al final. Vosotros habéis dicho, recibió el Papa. Decirle,
Fíjate, es que hasta el Papa ahí, personas importantísimas y sin una respuesta y sobre todo sin el paradero de la pequeña Madeleine. Muchísimas gracias, Elisenda, por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Seguiremos hablando del caso porque desgraciadamente no está cerrado. Tengo que irme a Barcelona, tenemos que ir.